Estados Unidos prohíbe el ingreso al expresidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass, a sus esposas e hijos por casos de corrupción. El caudal en el complejo Paute sigue en caída y amenaza la generación de Paute Molino, la segunda hidroeléctrica más grande del país. Tras anunciar un incremento de apagones cuyos horarios Televistazo publica, el ministro de Energía Antonio Goncalves renunció al cargo y es reemplazado por la ministra de Ambiente Inés Manzano. El gobierno aceptó que el sector industrial tenga un horario diferenciado y que lo acuerde con las empresas eléctricas en cada región. Tras días sin apariciones públicas, Daniel Noboa presidió una sesión por los 204 años de independencia de Guayaquil y condecoró a su padre Álvaro Noboa en medio de amigos y ministros. Con casi media hora de atraso, el alcalde Aquiles Álvarez encabezó otro evento por las fiestas de independencia de Guayaquil. La ex legisladora Bella Jiménez, su hijo y otros 2 familiares deberán usar grillete electrónico porque la fiscalía los acusó por vender cargos en la asamblea. La selección ecuatoriana cumplió su último entrenamiento y el técnico Becachese definió el equipo titular para enfrentar a Paraguay. Múltiples tornados causan devastación en varios condados de Florida a minutos de la llegada del huracán Milton, que amenaza a 12 millones de personas. Televistazo explora los barrios de Guayaquil, que son verdaderos íconos por especializarse en ciertas actividades comerciales desde hace décadas. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar este miércoles 9 de octubre. Comenzamos ya con el desarrollo de las noticias. Estados Unidos prohibió la entrada a su país al expresidente Rafael Correa, a Jorge Glass y a sus familiares directos. La sanción responde a su historial delictivo por actos de corrupción cometidos en Ecuador. Jacqueline Rodas con más detalles. El expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos. La decisión del gobierno de Joe Biden se hizo pública mediante el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, quien emitió un comunicado. Correa y Glass no son elegibles para entrar en Estados Unidos debido a su participación en actos significativos de corrupción durante su mandato. Abusaron de sus cargos en Ecuador al aceptar sobornos, incluidas contribuciones políticas, a cambio de conceder contratos con el Estado. La sanción alcanza a Ann Malherbe, esposa de Correa, y a sus hijos Sofía, Ann y Rafael. Cynthia Díaz, esposa de Glass, y su hijo mayor Jorge Glass Díaz también tienen prohibición de ingresar a Estados Unidos. Únicamente quedó exento su hijo menor de edad. Miller señala que la decisión reafirma el compromiso de su país en la lucha contra la corrupción a todo nivel. También se pronunció el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Art Brown. Informó que la prohibición se aplica de acuerdo a la Ley de Operaciones Extranjeras, que permite publicar los nombres de los sancionados, y que esta medida deja claro que nadie, sin importar su rango o cargo, está exento del cumplimiento de la ley. El expresidente Rafael Correa reaccionó en sus redes sociales. Para él es una retaliación por Julian Assange, un distractor del desastre de gobierno de Noboa y un involucramiento en la campaña electoral. Calificó lo sucedido como una maldad humana y rechazó que metan a su familia. Rafael Correa y Jorge Glass, declarados no elegibles para ingresar a los Estados Unidos, mantienen pendientes procesos judiciales en Ecuador. Correa se encuentra en calidad de prófugo desde el año 2018 y Glass cumple una sentencia unificada en la cárcel La Roca. Aquí un recuento de estos casos. Rafael Correa y Jorge Glass tienen un amplio historial delictivo en Ecuador. El expresidente prófugo en Bélgica tiene una orden de prisión desde 2018 por el secuestro del político Fernando Valda. En este caso lo llamaron a juicio, pero el proceso está suspendido hasta que regrese al país. En 2020, Correa fue sentenciado a 8 años de prisión por cohecho en el caso Sobornos. Esa condena ya está en firme, pero también es investigado en otros casos como la vinculación con Leandro Norero, encubrimiento de muertes violentas, soborno por fallos judiciales, los casos Purga y Plaga, fraude procesal y la reconstrucción de Manabí. Jorge Glass es investigado por los casos Plaga,
purga y cingue, encubrimiento de muertes violentas, sobornos por fallos judiciales, fraude procesal, acoso a su asistente. Jorge Glass fue sentenciado junto a Correa a 8 años de cárcel y pesa en su contra una sentencia de 6 años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Actualmente está en la cárcel La Roca en Guayaquil. Enfrenta igualmente un proceso por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. La Fiscalía lo acusa de malversar fondos destinados a obras para los damnificados del terremoto de 2016. Como parte de su condena, Correa y Glass tienen que pagar reparaciones económicas al Estado que no han cumplido. A Jorge Glass le corresponde pagar por el caso Odebrecht $7,5 millones y por el caso Sobornos $778.224. Rafael Correa no ha cancelado una reparación de $778.224. Las investigaciones abiertas a Correa y Glass por la Fiscalía es por hechos ocurridos durante los 10 años que estuvieron en el poder. Apagones en caída libre. Los cortes eléctricos de hasta 10 horas se rigen desde hoy hasta el domingo 13 de octubre. El gobierno amplió la suspensión de los apagones debido a la crítica situación que atraviesa la generación hidroeléctrica del país. Francisco Garcés explica cómo quedan los nuevos horarios. Desde el mediodía de este miércoles están vigentes los nuevos horarios de cortes de electricidad que regirán hasta el domingo y durarán hasta 10 horas diarias, según anunció el exministro de Energía Antonio González en cadena nacional. Aseguró que la decisión se debe a la crítica situación de la generación hidroeléctrica del país y para evitar el colapso del sistema eléctrico nacional. Esta vez no hay franjas horarias unificadas en todo el país. Por eso, cada empresa distribuidora decidió los horarios de cortes para cumplir la meta de ahorro definida por el SENACE. Entonces, dependiendo de la ciudad y el sector específico, podrá haber un solo corte, 2 o hasta 3 apagones al día en distintos horarios. En Guayaquil y parte de Guayas, el jueves y viernes regirán 13 horarios distintos que distribuyen los cortes 2 veces al día y que durarán de 4 a 10 horas. Y para el fin de semana se definieron 11 horarios con 2 cortes al día de entre 7 y 8 horas. En Quito, de jueves a domingo, los apagones tendrán 6 horarios. 5 contemplan 2 cortes al día que sumarán entre 9 y 10 horas. El sector industrial tendrá un corte de 10 horas continuas. En Cuenca y la provincia de La Suay, el jueves y viernes regirán 3 horarios. Uno continuo de 6 horas entre la medianoche y las 6 de la mañana y otros 2 que dividen los apagones 2 veces al día con 9 horas de duración. El fin de semana los apagones serán en 5 franjas horarias con 2 cortes que durarán entre 6 y 7 horas. En el resto del país los horarios fueron definidos por cada empresa distribuidora. En la mayoría de los casos, los cortes se distribuyen en 2 horarios durante el día que duran entre 7 y 10 horas. Y con su teléfono celular pueden escanear el código QR que aparece en pantalla para tener acceso a toda la información sobre los apagones y su cronograma de aplicación a escala nacional desde hoy hasta este domingo 13 de octubre. Antonio González, de los apagones a 10 horas. Su reemplazo será la ministra del Ambiente, Inés Manzano. Adriana Bermeo con más información. 3 meses después de asumir el cargo, Antonio González dejó el Ministerio de Energía. Lo hizo este miércoles 5 horas después de presentarse solo y en cadena nacional para anunciar el aumento de los apagones por la crisis energética que enfrenta el país. La decisión la tomó, según dijo en una publicación de su cuenta X, por motivos personales. El gobierno agradeció la gestión e informó que será reemplazado por la ministra del Ambiente, Inés Manzano. Ella liderará, según un comunicado emitido por la presidencia, la transformación de una matriz caduca que nos ha estancado en la dependencia de las lluvias en un 72%. Ni la crisis energética ni esa matriz caduca a la que hace mención el gobierno son una revelación. El presidente Daniel Noboa asumió el poder en noviembre del año pasado precisamente en medio de apagones, que fueron suspendidos durante 2 días por el acto de posesión. En 10 meses de gobierno, la situación energética se agudizó hasta llegar al actual nivel crítico. 3 ministros han liderado la cartera de energía.
Andrea Robo, la primera funcionaria de este gobierno que hizo frente a la crisis. Ella advirtió que los apagones eran necesarios y Carondelet prescindió de sus servicios y la denunció penalmente por supuesto sabotaje. En abril, Roberto Luque fue nombrado ministro encargado, también en medio de cortes de electricidad, y cumplió funciones hasta julio cuando asumió González. Los 3 ministros hicieron frente a la crisis en solitario. A pesar de que se trata de un problema crucial que concierne a todo el país, no se ha conformado un gabinete de crisis. Ahora el escenario se repite para Inés Manzano, que luce sola para enfrentar un problema estructural. Y la crisis de generación hidroeléctrica se mantendrá hasta diciembre por falta de lluvias intensas. Las precipitaciones para mejorar los embalses de las principales centrales se recuperarán, pero a partir de enero del próximo año, como le explica a continuación Paul Romero. El pronóstico del tiempo es desalentador y las lluvias para recuperar los caudales de los ríos que alimentan las 6 centrales hidroeléctricas más importantes del país llegarán recién a mediados de diciembre, según el INAMI. En este feriado caerá lluvia moderada en el callejón interandino, pero insignificante para mejorar los embalses. Desde la próxima semana la situación se agravará. El pronóstico es que desde el 13 al 21 de octubre habrá lloviznas esporádicas que únicamente humedecerán la tierra y no incrementarán los caudales de los ríos que alimentan las hidroeléctricas San Francisco, Agoyán, Pauta Integral, Minas San Francisco, Delcy Tanizagua, ubicadas en las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe, en Napo, Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago, en la Amazonía, en donde está la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, la situación será similar. Las precipitaciones en las regiones en donde están las hidroeléctricas están en los valores mínimos históricos, observados en los últimos 60 años, según los técnicos del INAMI. Para una recuperación de los embalses es importante que nosotros tengamos lluvias permanentes, consecutivas y sobre todo, y qué mejor que sean de alta intensidad. Así que los eventos por ahora no tendrían esa configuración. En noviembre habrán esporádicas lluvias y a partir de mediados de diciembre mejorarán las condiciones meteorológicas para la generación hidroeléctrica. Diciembre, por lo general en la cuenca amazónica comienzan a reactivarse de a poco con más frecuencia las precipitaciones hasta llegar a los meses de enero, febrero, donde ya existe una recuperación total de lluvias. El INAMI dice que la precisión de sus pronósticos meteorológicos es del 85% y sus informes son entregados al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para que tome decisiones. De octubre, fregados, pero contentos. Las actividades por las fiestas de independencia en Guayaquil arrancaron en la madrugada con música, actos cívicos y pregones también. Luis Alfredo Zúñiga describe los eventos que en medio de los apagones mantienen activos a los guayaquileños. Este miércoles aún no salía el sol en Guayaquil, pero la celebración ya había empezado. Alumbrados por las luces LED de la Plaza de la Administración en el centro, a las 4:30 de la mañana arrancó el saludo a la aurora gloriosa, en el que se conmemoró las primeras horas del 9 de octubre de 1820, con la melodía de Guayaquil de mis amores. Al pie del monumento a la fragua de Vulcano, la Corte de Honor, con banderas celeste y blanco, marcó el camino para el ingreso de antorchas en manos de miembros del Cuerpo de Bomberos. Se encendieron, simbolizando la llama de la libertad. Y el alcalde Aquiles Álvarez instó en su discurso, que inició a las 5 de la mañana, a ser más fuertes ante las afectaciones que dejan los apagones. Que Guayaquil nunca va a dejar de ser libre ni independiente. Si nos quieran pisar, nunca podrán. Así que ¡viva Guayaquil! En el acto se motivó a recordar a los próceres y hubo más espacio para la música y la danza. A las 8 de la mañana, estudiantes se sumaron a la celebración. Desde los que están por graduarse hasta los más pequeños, muchos vestidos de celeste y blanco, realizaron un pregón cívico. 1.500 personas entre estudiantes y profesores de la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón en el sur hicieron un recorrido de 8 cuadras. Con gran felicidad por estar aquí. Tener una alegría más por la cual estar orgulloso de ser guayaquileño.
Al mediodía ingresaron los pabellones de Ecuador y Guayaquil a la Plaza del Bicentenario para la unción cívica, donde también se hizo la entrega de ofrendas florales. Con autoridades locales presentes, se guardó un minuto de silencio por los próceres que dieron su vida por la libertad. La Asamblea Nacional sesionó en una universidad de Guayaquil como homenaje por sus fiestas. El acto estuvo marcado por la ausencia del alcalde Aquiles Álvarez. A su llegada, los legisladores abordaron varios temas y Luisa María Heredia cubrió esa cita. Uno por uno los asambleístas fueron llegando. No al Pleno Legislativo en Quito, sino al auditorio de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, donde este miércoles 9 de octubre sesionaron. Iban a rendirle homenaje a los 204 años de independencia del puerto principal. Aunque el ambiente de fiesta se tensaba rápido al abordar los temas sensibles que afronta el país, como la crisis energética. El otro tema fue la crisis política. Los asambleístas se referían también a la designación del nuevo primer vicepresidente, que no pudo concretarse este martes en el Pleno. Ya en la sesión, las tensiones quedaron momentáneamente de lado para conmemorar a Guayaquil, hasta que se condecoró al pabellón municipal, distinción que fue recibida por la vicealcaldesa Blanca López, en representación del alcalde Aquiles Álvarez, quien no asistió a la sesión. López intervino pese a que su discurso no constaba entre los puntos del orden del día. Hizo un exhorto a Guayaquil, pero haciendo alusión a los apagones, como una crítica indirecta para el gobierno. Ni el oficialismo ni el PCC la aplaudieron. En el uso de la palabra la siguió Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea, quien presidió la sesión. Veloz repasó las cifras de seguridad y se comprometió a trabajar desde el Pleno para contribuir en la lucha contra la criminalidad. De las más de 8.000 muertes violentas acaecidas del año pasado, en el Ecuador, el 28% tuvo lugar en Guayaquil. Pobreza, exclusión, desempleo, desinversión en las áreas sociales, como la salud, el trabajo, las pensiones jubilares, entre otros, han sido el contexto latinoamericano y ecuatoriano que ha permitido que el reclutamiento de jóvenes y también de niños sean cooptados para ser parte de las organizaciones criminales y transnacionales. Así, tal y como lo hizo en las fiestas julianas, la Asamblea, con sus líos y diferencias, se trasladó por un día a Guayaquil para celebrarla. Múltiples tornados se formaron en el estado de Florida poco antes de la llegada del huracán Milton. Ahora, con la intensidad de categoría 3, toca tierra con vientos de 200 kilómetros por hora. Autoridades indican que ya es muy tarde para evacuar y quienes se han quedado en zonas de peligro deben refugiarse como puedan, informa Pedro Jiménez. La alerta se incrementó esta tarde para 51 de los 67 condados de Florida, cuando se formaron unos 20 tornados en las zonas de impacto de Milton, pero también en otras áreas antes consideradas seguras. Habitantes del centro y el sur del estado reportaron estos fenómenos a partir del mediodía. Se formaron en tierra en medio de ráfagas de viento del huracán que estaba cada vez más cerca. En Fort Myers, por ejemplo, en la costa del Golfo, un tornado dejó así a este barrio. El huracán no llegaba todavía. Y justamente esta es una de las zonas donde los daños serán mayores, pues el huracán golpea en una extensa zona desde ahí hasta Tampa y cruza el estado pasando por Orlando para luego salir al Atlántico. La alerta general es para 12 millones de personas y autoridades de Florida indicaron que a esta hora es inútil pensar en evacuar, que quienes no se fueron a tiempo deben buscar refugio como puedan. Entre esas personas están este hombre y su hijo. Son residentes del área de Venice. Han decidido pasar la emergencia en casa, ignorando las advertencias de un peligro mortal. Pero son más los que se fueron a tiempo, dejando localidades abandonadas, como Treasure Island en la zona de San Petersburgo, por ejemplo. La población aquí pasó de 10.000 habitantes a 0. A media tarde, Milton bajó a categoría 3 con vientos de poco menos de 200 kilómetros por hora. Pasajeros de un crucero que navega por el Golfo de México captaron estas imágenes del viento en la ruta del huracán. En la tarde, Milton tenía olas de 3 y 5 metros. Ahora son de hasta 9 metros, según reportes de la empresa Sail Drone, que recopila datos del huracán en su trayectoria sobre el mar, lo que anticipa otro peligro. Marejadas ciclónicas e inundaciones en gran parte de la costa del Golfo debido a factores como el tamaño de este huracán, cuyos vientos se extienden hasta 400 kilómetros desde su centro. Así, el estado de Florida sufre los efectos de este huracán que está catalogado como el más peligroso en mucho tiempo y estará sobre ese territorio hasta la tarde del jueves.
9 de octubre. Fregados, pero contentos. La sesión solemne por la independencia de Guayaquil que organizó el gobierno se llevó a cabo esta tarde en la gobernación del Guayas. El mandatario Daniel Noboa la presidió junto a varios de sus ministros. La sorpresa fue la presencia de su padre Álvaro Noboa, quien por primera vez junto al presidente recibió también una condecoración. Luisa María Heredia nos cuenta los pormenores de este evento. En un pequeño salón, el salón de la gobernación del Guayas, rodeado únicamente de sus asambleístas y algunos ministros y funcionarios que forman parte de su equipo de trabajo, y acompañado por su familia, su esposa, sus padres y hermano, Daniel Noboa homenajeó a Guayaquil. Encabezó la sesión solemne por los 204 años de independencia que organizó el gobierno. Entregó 6 condecoraciones al mérito, un reconocimiento post-mortem para el empresario Johnny Charninsky y la Orden Nacional al Mérito a la medallista paralímpica Kiara Rodríguez. También a su padre, el empresario y ex candidato a la presidencia, Álvaro Noboa, quien se robó la atención de los presentes en la sesión y de quienes esperaban afuera para saludarlo. Por primera vez desde que Daniel Noboa ganó la presidencia, su padre apareció públicamente junto a él. El mandatario le dedicó la mayor parte de su discurso. Dijo que los dos son líderes improbables. Fue un candidato presidencial, era un candidato totalmente improbable, con un partido improbable en ese momento que gane, porque acababa de ser derrocado un presidente de ese partido. Tuve esa ventaja, tuve esa carrera, tuve esa universidad, esa educación de la vida, que me convirtió también en otro líder improbable, pero en un líder improbable bastante preparado para los momentos más duros. Y aseguró que como el líder improbable que dice ser, sacará al país adelante. Reconoció que Ecuador pasa por momentos difíciles por la crisis energética que vive. Hoy es momento, más que nunca, de luchar y de ser más improbables, de ser extraordinariamente improbables. De las cenizas sacaremos a este país de una de sus peores crisis en la historia. Es posible, para muchos es poco probable, pero es posible. Volvió a responsabilizar a sus antecesores. La sesión, que esta vez no tuvo conciertos, pancartas, ni fuegos artificiales, ni acceso para la militancia, culminó con la salida de las autoridades del salón, pero sobre todo con vivas para Alvarito. Poco después, al caer la tarde, se llevó a cabo la otra sesión solemne por el 9 de octubre en el Parque Centenario, un evento encabezado por el alcalde Aquiles Álvarez. Ahora damos paso a Luis Alfredo Zúñiga para conocer más detalles del evento. Luis Alfredo, cuéntanos si afectaron los apagones a este acto municipal. Buenas noches. Muy buenas noches. Para evitar la afectación por los apagones, acá en el centro de Guayaquil, en el Parque Centenario, se usaron generadores de energía. 10 para ser exactos, pues aquí en este punto los apagones arrancaron a las 6 de la tarde. Y aunque la sesión estaba prevista para las 5:30, arrancó con media hora de retraso. A las 6 de la tarde precisamente se dieron cita en este punto en el Parque Centenario autoridades nacionales como la presidenta de la Asamblea Nacional, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, alcaldes y también algunos precandidatos presidenciales. Y el discurso del alcalde Aquiles Álvarez, que duró aproximadamente 14 minutos, arrancó dirigiéndose precisamente a ellos, a los precandidatos. Instó a que luchen por la democracia, a que gane el mejor y también ratificó que tendrán el apoyo del Cabildo. Escuchemos las palabras del alcalde. La gente que nos ama, que nos recomienda, elige solo las batallas que puedas ganar. Eso nos dice la gente que nos quiere. No te metas en problemas. Para algunos significa actuar con inteligencia y audacia. Yo no lo comparto. Yo creo que hay que tomar las batallas justas, donde los menos favorecidos, los pobres, sean los que ganen. Eso es lo que necesitamos hacer y lo vamos a seguir haciendo en Guayaquil. Hemos resistido y hemos avanzado porque Guayaquil no se somete a injusticias ni arbitrarios, a impostores o a imposiciones. El guayaco percibe y en el caminar saca a los falsos, mentirosos y ambiciosos. El guayaco es inteligente, no es bobo, se hace, pero después te cruza la factura.
En su discurso, el alcalde también habló de 210 millones de dólares en inversión para obra pública y en el acto se entregaron algunos reconocimientos a algunos personajes, entre ellos a Kiara Rodríguez, doble campeona paralímpica. Ella también fue condecorada más temprano en la sesión del gobierno. A esta hora ya el acto cívico ha concluido y como pueden observar en este punto en el centro, siguen los apagones. Sin embargo, hay eventos artísticos en el Parque Centenario gracias a estos generadores de energía. Continúan con más en estudios. La Fiscalía abrió el caso en familia y procesó a la ex vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, su hijo, hermano y cuñada por la venta de cargos en su despacho mientras fue legisladora. Los cuatro deberán usar grillete electrónico y otras medidas impuestas por el juez, como lo informa Jacqueline Rodas, quien siguió la audiencia. La noche de ayer y madrugada de hoy, la ex legisladora y ex vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, fue procesada en la Corte Nacional, junto con su hijo, hermano y cuñada. Por eso la Fiscalía, especialista en bautizar sus investigaciones, llamó a este caso en familia. La fiscal general Diana Salazar formuló cargos por concusión, presentó versiones de ex colaboradores del despacho de Jiménez, mensajes de WhatsApp, un cheque y un depósito para acusarla de vender cargos en la Asamblea. Detalló 2 casos puntuales. Pablo Luna Fuentes, contratado como su asesor luego de pagarle $3,000, según consta en un chat del 22 de abril de 2021 encontrado en su teléfono celular. Ñaño, usted es mi amigo y más que todo te tengo mucha confianza. Tranquilo, no tienes que darme mucha explicación. Listo, te acepto los primeros 3,000. Te quiero en mi equipo, negro. Dame los 2 nombres y apellidos de tu hijo, porfa, y número de cédula. Jorge Simón Peláez Jiménez. Ahí está mi bellita, ya te hice la transferencia. Y le envía una captura de pantalla del depósito. Por los mismos días, Scarlett Lindao fue contratada como asistente a cambio de $6,000, solicitados por la cuñada de la entonces asambleísta. La fiscal presentó un cheque de un primer pago de $2,500 cobrado por el hermano de Jiménez. En ambos casos, la Asamblea Nacional notificó a la Fiscalía que pocos días después de la fecha de pago, Bella Jiménez solicitó la contratación de Pablo Luna y Scarlett Lindao. La ex vicepresidenta del Legislativo, ahora procesada, negó las imputaciones. No hay nada en mi contra. Y si ustedes podrán haber escuchado, haber observado lo que la fiscal dijo, si ustedes pueden observar, solamente se refieren a las versiones de la señora Scarlett Lindao, Enrique Luces, y las versiones de nosotros, Libre Voluntario, no las han tomado en cuenta. El juez Marco Rodríguez ordenó el grillete electrónico y otras medidas para Jiménez y sus 3 familiares. La instrucción fiscal durará 90 días. Medio Oriente, la guerra no declarada. Hace un año 101 personas siguen en manos de Hamas luego de haber sido secuestradas por los terroristas y llevadas a la Franja de Gaza. El grupo los mantiene ocultos, esquivando la intensa revisión del ejército israelí que entró en el territorio palestino para rescatarlos. Sus familias tienen un año esperándolos y exigiendo al gobierno negociaciones que los regresen sanos y salvos. Informa Merlis González. Centenares de personas fueron arrastradas desde Israel a la Franja de Gaza por los terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023. Fueron secuestrados en un festival de música. Otros sacados de sus autos, capturados en las calles cuando intentaron huir, e incluso raptados en sus casas cuando hombres armados invadieron zonas residenciales. Esta familia fue capturada y su hijo obligado a pedirle a los vecinos que abrieran la puerta, supuestamente a cambio de que les perdonaran la vida. Aún así, los hombres fueron asesinados, las mujeres y niños secuestrados. Según el ejército de Israel, 251 personas de 36 nacionalidades fueron tomadas como rehenes por Hamas ese día. En Farasa, una pequeña comunidad fronteriza con Gaza, Hamas se llevó a 19 personas, incluida Doron, una mujer de 30 años.
365 días después, la vivienda está como la dejaron los terroristas, todo regado, roto y revuelto. Su madre cuenta que hablaba con ella por teléfono cuando hombres armados se metieron por la ventana. Las últimas palabras que escuchó fueron: "Me están llevando". La quiero de vuelta viva, no en una bolsa. La quiero viva para poder abrazarla, dice. Israel desplegó una brutal operación militar para rescatarlos, aunque los resultados no son positivos. Gaza está destruida y Hamás aún tiene rehenes. Sin embargo, treguas temporales permitieron la liberación de 105 personas, la mayoría mujeres y niños. Los sobrevivientes cuentan que eran movilizados en Gaza vestidos como locales o los hacían pasar como cadáveres envueltos en sábanas blancas. Pero principalmente los mantenían bajo tierra. Hamás ha construido un laberinto subterráneo con túneles de varios niveles, conocido como el Metro de Gaza. Funciona como otra ciudad donde circulan desde combatientes y vehículos pesados hasta mercancía para los civiles sin ser detectados. El ejército israelí halló uno de estos túneles en Rafah, en el sur de Gaza. Ahí los terroristas escondieron y asesinaron a 6 secuestrados. La entrada estaba en una casa en la habitación de los niños. Una compuerta daba paso al túnel de 20 metros de profundidad. Estaba conectado a un pasillo subterráneo, bajo y estrecho, de 120 metros de longitud. Objetos abandonados y sangre en el piso revelan que los rehenes pasaron varios días ahí, sin ventilación ni baño, para luego ser asesinados. Israel asegura que Hamás aún tiene secuestradas a 101 personas, a las que usa como escudos humanos. Los extremistas palestinos dicen que los liberarán, a cambio de un alto al fuego definitivo, la entrada de más ayuda humanitaria y que los soldados israelíes salgan inmediatamente de su territorio. Pero Israel se niega, dice que los rescatará por su cuenta y que no saldrá de Gaza hasta destruir completamente a Hamás, dejando cada vez más lejos el fin de la guerra. Y uno de los protagonistas de la guerra contra el grupo Hamás en la Franja de Gaza es el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Mañana revisaremos su trayectoria militar y política, sus desafíos y la presión interna y de la comunidad internacional para ponerle fin a este conflicto. Guayaquil, sus discretos encantos. Una obra que expresa la muerte creada por un artista cuencano es la ganadora del Salón Nacional de Pintura Independencia de Guayaquil. Estefanía Arias nos cuenta que se trata de una muestra que se inauguró en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Expresiones y paisajes, dos aspectos que priman en la 66ª edición del Salón Nacional de Pintura Independencia de Guayaquil, que se inauguró en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. 11 obras seleccionadas de 92 que participaron en la convocatoria. En principio el impacto visual y luego se revisó lo que ellos tenían como propuesta conceptual, qué es lo que querían decir con su obra, qué querían transmitir. Y también lo que primó es esta elaboración de la obra, la cromática, la propuesta estética, la propuesta artística, ¿no? Este miércoles 9 fue la premiación. El primer lugar se lo llevó De polvo eres, del artista cuencano José Marín, una pintura con un ambiente apocalíptico que expresa la muerte. Si bien es cierto, la obra está plasmada en un escenario hostil, frío, con colores fúnebres en cierto modo, pero también están inspirados con la esperanza, con la paz, como es el blanco. El feto viene a representar en este caso los niños que nacen hoy en día, nacen en una sociedad complicada, llena de problemas, de guerras. El segundo lugar lo obtuvo el artista de Manabí, Francisco Velázquez, con Cambalaches. Hubo 3 menciones de honor, Los soldados y el rey de Cristian Godoy. En la selva de cemento, No te descuides ni un momento, si ves un animal salvaje, corre, corre sin aliento, de Jennifer Errázuriz. Y Gestos inútiles e implicaciones sistemáticas, de José Pinto.
Las obras estarán expuestas durante un mes en el Salón Museo Manuel Rendón Seminario, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La Catedral de Guayaquil recibe a los visitantes de una manera nunca antes vista. El proyecto Destino de Luz abre sus puertas con la experiencia de un recorrido único en el que podrán admirar de cerca los vitrales de los santos y otros rincones de ese templo, como lo relata a continuación María Gabriela Carpio. Es una experiencia que combina arte, historia y arquitectura. Desde ahora los fieles podrán recorrer los interiores de la Catedral de Guayaquil como parte del proyecto Destino de Luz, que este martes inauguró su primera etapa. El trayecto comienza en la cúpula norte, donde los visitantes ingresan por el atrio y suben por las escaleras hasta llegar al balcón del coro, y desde ahí acceden al paseo por los santos a las alturas. El rector de la catedral señala que esta es una ruta que les permitirá ver de cerca los vitrales que retratan santos latinoamericanos. Este proyecto se implementa mediante un convenio entre la Arquidiócesis de Guayaquil y la Prefectura del Guayas. Esta primera fase comprendió la rehabilitación de áreas que estuvieron inhabilitadas durante muchos años. Cuentan ahora con iluminación, ventilación industrial y un ambiente controlado. Una experiencia diseñada para que el público disfrute cada detalle sin que el calor sea un obstáculo. Esto es un proyecto donde hemos intervenido en la recuperación de pisos, el sistema sanitario, sistema eléctrico, iluminación. La idea del paseo es ser multisensorial, apuntar a todos los sentidos, por eso el juego de luces, el juego con el sonido y además con el aroma que trabajamos para que todo sea efectivamente una experiencia profunda, maravillosa. Pero el recorrido no termina ahí, porque podrán visitar el Belén Mágico, el pesebre interactivo más grande de Sudamérica, con una extensión de 280 metros cuadrados, conformado por 1.800 figuras. En las siguientes etapas del plan se prevé construir un museo de la catedral, donde se exhibirán piezas históricas. Desde hoy los turistas podrán hacer este recorrido en grupos de 25 personas, a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Para hoy, 3 vías se cerraron debido a trabajos de reparación o remoción de escombros por deslizamientos de tierra. Y en el siguiente reportaje, Diego Cuenca describe cuáles son las rutas alternas. En la red vial del país hay 3 rutas que están cerradas en la costa, sierra y Amazonía. En la provincia de Los Ríos no hay paso vehicular en el kilómetro 32 de la vía Juján-Babahoyo, porque en el puente Gemelo 1 se están realizando trabajos de rehabilitación. La alternativa es que los vehículos circulen con precaución por el puente Gemelo 2, que fue habilitado en doble vía. En Napo, un deslizamiento de tierra bloqueó la carretera Yede Baeza-Narupa, en el sector Guacamayos. Aunque estuvo cerrada por 11 horas, esa mañana fue habilitada parcialmente, porque aún continuaban los trabajos para remover los escombros. La ruta alterna es la vía Quito-Puyo-Tena. La carretera Cuenca a Girón Pasaje, que conecta a la provincia de El Oro con Azuay, también está cerrada debido a que continúan los trabajos para reconstruir un tramo del kilómetro 114, que fue afectado por el colapso de una alcantarilla. Los 16.000 vehículos que circulan cada día tienen la opción de usar la vía Cuenca-Moyeturo-Machala o la vía Quera-Uscurrumi-Chilcaplaya. Estados Unidos y la Armada decomisaron 4,5 toneladas de droga en aguas internacionales y cerca de las Islas Galápagos. 8 personas fueron detenidas y el cargamento llegó este miércoles ya a la isla San Cristóbal. Paul Romero con el informe. El tráfico de droga por la ruta de las Islas Galápagos hacia Centro y Norteamérica sigue sin pausa. La Armada, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, realizaron entre el 2 y 8 de octubre la incautación de droga más importante en lo que va del año, 4,5 toneladas de cocaína en 6 días. La droga, distribuida en 96 bultos, llegó este miércoles a la base naval de la isla San Cristóbal. 3 toneladas fueron decomisadas por la Guardia Marina estadounidense en aguas internacionales, aproximadamente a 500 millas del archipiélago, y el resto, 1,5 toneladas, por la Armada ecuatoriana dentro de las 250 millas de jurisdicción nacional. En las 3 operaciones antidrogas se detuvieron a 8 implicados encargados de transportar la cocaína en embarcaciones pequeñas no registradas por las autoridades navales. Según la Armada, de enero a octubre de este año, con la vigencia de los acuerdos de interdicción e intercambio de información entre Ecuador y Estados Unidos, se incrementó la incautación en la denominada Ruta del Pacífico con 24,5 toneladas de droga.
Las anteriores 20 toneladas fueron sacadas al continente para su incineración o encapsulamiento. 15 sectores de 2 cantones en Napo resultaron afectados por un vendaval. Planchas de zinc dobladas y esparcidas en las calles, así como techos arrancados en numerosas viviendas, evidencian la magnitud del daño. Elizabeth Quesada precisa que el cantón Archidona fue el más golpeado, con ráfagas de viento que alcanzaron incluso hasta 60 kilómetros por hora. Planchas de zinc dobladas y dispersas sobre la calzada, junto a casas sin techo, muestran el impacto del vendaval que azotó 15 sectores de 2 cantones en la provincia de Napo. En Archidona hubo 70 casas afectadas. El poblado de Lucianta llevó la peor parte. Las ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora arrancaron los techos de 16 viviendas. Fue algo impresionante, fue terrible. No hemos visto antes habíamos visto ventoleras, corrientes de aire, cómo se levantaban los techos de las casas. El tejado de 3 bloques de una unidad educativa también se desprendió. Los útiles escolares y otros implementos se mojaron, lo que llevó a unos 20 comuneros a unirse en una minga para habilitar las aulas afectadas. Otras comunidades afectadas de Archidona fueron San Rafael, Batancocha, Yaguari y Rucuyacta, mientras en Tena hubo al menos 10 comunidades afectadas y unas 15 casas con daños. La situación en el río Paute, que registra bajos caudales, no mejora y pone en riesgo al complejo generador de energía más grande del país. La central Molino, la segunda hidroeléctrica de Ecuador, está en riesgo debido a la falta de agua. Francisco Garcés describe el panorama. El embalse de Paute Molino también está en caída y pone en riesgo a la segunda hidroeléctrica más grande del país, después de Coca-Codo Sinclair. Está en el río Paute y es vital porque puede producir 1.100 megavatios. Su embalse Amalusa depende del caudal que entrega el de Mazar, que está río arriba y que se encuentra en sus niveles mínimos de funcionamiento. Si ese embalse cae más, generará un efecto en cascada que se reflejará primero en Paute Molino y luego en Sopladora, que está más abajo del río Paute. La cota de Molino, la tarde de este miércoles, está en 1.982 metros sobre el nivel del mar. A esa altura permite la operación, pero en los últimos 9 días ha perdido 3 metros y está a solo 7 metros de tener que parar. Esto sucedería si el embalse de Mazar no se recupera o si el caudal del Paute no aumenta. Esa hidroeléctrica requiere al menos 50 metros cúbicos por segundo, pero el martes el río solo tenía 17 metros cúbicos por segundo y hasta la tarde de este miércoles había subido a 22 metros cúbicos por segundo. El Paute, con su caudal actual, no puede sostener la generación de 170 megavatios de Mazar, 1.500 megavatios de Molino y 487 megavatios de Sopladora. Y esto genera preocupación porque esas hidroeléctricas estuvieron generando el 39% de la hidroelectricidad del país. Esa es una de las razones por las que el gobierno decidió ampliar el tiempo de los apagones. El objetivo es mantener esas hidroeléctricas apagadas el mayor tiempo posible y lograr que sus embalses se recuperen. Las mesas técnicas dan los primeros resultados. El gobierno aceptó que el sector industrial tenga un horario diferenciado y que de hecho lo pueda acordar con las empresas eléctricas en cada región. Adriana Bermeo con el informe. El gobierno flexibiliza el apagón industrial y ajusta los horarios como respuesta al pedido desesperado que hicieron ayer los industriales. El ministro de Energía, Antonio González, en cadena nacional dijo que esos sectores tendrán un horario diferenciado que les permita cumplir con su cuota de ahorro y minimizar el impacto en la producción. Los horarios de apagones para las zonas industriales constan en la página web de cada empresa distribuidora de electricidad. En Ambato habrá un solo corte de luz a la semana de 24 horas consecutivas, desde las 0 horas hasta las 23:59. Un día completo, el miércoles en las zonas industriales de Santa Rosa y Benítez y el jueves en el Parque Industrial. En Cuenca, los racionamientos de electricidad serán desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, de lunes a domingo. Es muy diferente adaptarse a un horario, reducir potencia, porque eso es ya trabajado con Centrosur y eso ya lo habíamos hecho en meses anteriores. Entonces, las empresas están adaptadas a este sistema y es mucho más sencillo. Los horarios se analizarán cada semana y las empresas eléctricas los definirán con los industriales de cada ciudad.
El gobierno ya no les impondrá los racionamientos, siempre y cuando cumplan con la cuota de ahorro de energía. Ya se puede negociar primero con los horarios y segundo con los ahorros voluntarios, porque la idea de esto es tratar de primero de minimizar el coste, ¿no es cierto?, de tratar de organizar los turnos laborales. En Quito y Guayaquil, los apagones en las industrias se sujetarán a los horarios de racionamientos del sector al que pertenecen. Las grandes empresas priorizarán la autogeneración eléctrica y reducirán la potencia de su maquinaria en las horas pico de 14 a 19 horas. Desconexiones nacionales por mantenimientos, sabotajes e incluso fallas humanas son las figuras que ha usado el gobierno de Daniel Noboa para evitar usar la palabra apagones. Los mensajes comunicacionales sobre la crisis eléctrica han sido intermitentes. Diego Puente con un análisis. La realidad superó el discurso gubernamental. Esta mañana el ministro de Energía, Antonio Gonsalves, en una cadena nacional que duró 2 minutos, leyó un mensaje inminente por las circunstancias. Los cortes de luz se extenderán a toda la población cada día durante 10 horas. Hemos evaluado todas las medidas disponibles para mitigar este problema e impactar lo menor posible la vida de los ecuatorianos. Lamentablemente, estas medidas no han sido suficientes para estabilizar la situación. Por ello, nos vemos en la necesidad de implementar una reprogramación de cortes de energía que afectará a todos. Gonsalves apareció solo y dijo lo que el gobierno se ha empeñado en negar desde que el entonces secretario de la administración, Arturo Félix Wong, demandó a su colega Andrea Robo, ministra de Energía, por supuesto sabotaje. Hace exactamente un mes, ese mismo ministro, que ahora ocupa la cartera de gobierno, negó la probabilidad de apagones. Ironizó contra los técnicos que alertaban de inminentes cortes de luz y quiso imponer su criterio a la fuerza al interrumpir una entrevista radial en la que uno de ellos abordaba el tema. ¿Cómo pueden darle micrófonos para que mientan al Ecuador? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta cuándo siguen con estas mentiras? Carondelet ha negado los hechos. Prefirió hablar de desconexión nacional por mantenimientos, fallas humanas, posibles sabotajes e incluso ordenó militarizar las centrales y sus trabajadores fueron sometidos a requisas físicas. La realidad estalló el 23 de septiembre. Fue la primera vez que los funcionarios hablaron de apagones programados de hasta 8 horas diarias. El viernes 4 de octubre, argumentando una mejoría en los embalses, el gobierno redujo a 6 horas los cortes en zonas residenciales. Pero la medida sin lluvias no era sostenible. El peso fue transferido en forma inconsulta, obligatoria y de inmediato al sector industrial que en el día y durante 10 horas debía generar su propia energía. Creo que de hecho esa también es la angustia que estamos trasladando esta mañana aquí. No sabemos por qué el parque industrial fue el elegido. El lunes el país empezó a saber los costos de esa medida y las consecuencias para el empleo y la economía en general. Sin plan B, el gobierno tuvo que retroceder y admitir que la carga debía ser para todos y que en esta crisis también es clave proteger al sector industrial. Fuera de la cadena del ministro Antonio Gonsalves, no existe otro pronunciamiento sobre esta crisis eléctrica que no se conoce cuándo terminará. Con 5 votos a favor y 2 abstenciones, el Consejo de Participación Ciudadana designó a Luis Cabezas Cler como superintendente de compañías. Él lideraba la terna remitida por el presidente de la República para reemplazar a Marco López, cuyo periodo finalizó en marzo de este año. Cabezas Cler fue gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es abogado especializado en buen gobierno y administración de instituciones públicas con una maestría en Derecho Administrativo. Una violenta emboscada sacudió la vía Cuenca-Molleturo cerca del mediodía cuando un grupo de criminales armados que se desplazaba hasta en los baldes de 2 volquetas bloqueó el paso de 2 carros que transportaban dinero, desencadenando así un episodio de terror que dejó a varios conductores atrapados en la línea de fuego. 8 agentes de seguridad privada recibieron disparos. Uno murió y los otros quedaron heridos. El caos se desató en la vía Cuenca-Molleturo, convirtiéndola en un escenario de terror, cuando 24 delincuentes armados con fusiles y granadas ejecutaron una violenta emboscada.
Ocurrió al mediodía de este miércoles, cerca del kilómetro 90, un tramo plagado de baches. Ahí los criminales a bordo de 3 camionetas y hasta en los baldes de 2 volquetas cerraron el paso a 2 vehículos que transportaban dinero, que eran custodiados por 8 agentes de seguridad privada. Sin tiempo para reaccionar, los guardias se vieron acorralados, mientras los asaltantes arremetían con las volquetas, disparaban en ráfaga y lanzaban granadas. Uno de los vehículos ardió en llamas. Las víctimas intentaron huir, pero las balas las alcanzaron. Como consecuencia, un agente murió y 7 resultaron heridos. Debido al caos que se formó, conductores abandonaron sus vehículos, dejándolos en medio de la carretera, y un bus interprovincial recibió 5 impactos de bala. Los delincuentes huyeron, dejando atrás granadas y un fusil que quedaron esparcidos sobre la vía. La policía acordonó el área y durante la tarde largas filas de vehículos se formaron a lo largo de la carretera. A la altura de la parroquia Sayausí, 7 sospechosos fueron retenidos en un camión que tenía manchas de sangre. La vía Cuenca-Molleturo permanecerá cerrada desde la Y de Sayausí hasta la 1 de la madrugada de este jueves, mientras se mantiene el despliegue policial en la zona. Por su parte, las autoridades policiales aún no han confirmado si el dinero fue sustraído. Guayaquil, sus discretos encantos. Hay sectores de Guayaquil que se caracterizan por sus oficios y actividades comerciales, como las calles Ayacucho, Rumichaca o Sauces. Espacios que mantienen estos trabajos tradicionales que todavía son demandados por los guayaquileños. Tenemos un recorrido por esos lugares. Tengo 32 años sirviendo a las personas en la venta de repuestos. A ver, la calle Ayacucho constaba en el año 80 con unos 100 locales a lo largo de la calle. Con relación a ahora, habemos 600 locales, así de fácil, comenzando de la calle Machala hasta la calle 11 de Ayacucho. La calle Ayacucho se hizo conocida porque en aquel tiempo, el año 80, 85, no recuerdo el alcalde que estaba, no les daba permiso de funcionamiento a los locales que estaban por la calle Aguirre, porque por ahí había más locales que la Ayacucho. Entonces, como no hubo esa apertura en aquel tiempo del alcalde que estaba, optaron algunos, no todos, por cambiarse a la calle Ayacucho. En vista que ese cambio ya no había locales allá, entonces ya el uno le contaba al otro, no, andate a la Ayacucho, que en la Ayacucho hay, anda, busca la Ayacucho que vas a encontrar. Desde el año 90, 95, fue incrementándose, año 2000, 2010, y hasta la actualidad ahora usted verá que los locales están pegados, seguiditos, y no era así antes. La calle Ayacucho para Guayaquil significa el movimiento para las empresas que transportan alimentos, que transportan medicina. Yo vengo con mi negocio comenzando de muy jovencita, desde 1984 que comencé frente a la Botica Victoria, diagonal al Parque La Victoria. Ahí estuve un buen tiempo, después me vine a poner la sucursal por acá y bueno, aquí me fue mejor y decidí quedarme ya aquí en Sauces 6, que aquí ya tengo 14 años. Cuando yo llegué a este lugar, era la única yo. Los dueños de casa eran todos departamentos. Comenzaron a hacer tiendas y el uno y el otro se ponían. Entonces mis sobrinos, como son contadores y no hay trabajo, me decían, tía, póngame un negocio mío. Entonces tenemos una cadena de cangrejales que son colegas míos y familiares míos. Y me siento bien porque estamos todos reunidos y para defendernos de cualquier manera en el tiempo que estamos pasando, pues, ¿no? Y vienen y me dicen, vengo de Estados Unidos, recomendado, y me enseñan la tarjeta. Vengo de Galápagos, me enseñan la tarjeta. Vienen de Cuenca, me enseñan la tarjeta. Vienen de Italia, me enseñan la tarjeta. Estamos ubicados aquí en Rumichaca y Víctor Manuel Rendón. Le llaman la esquina de la música, la esquina del son, la esquina de alegría, porque realmente eso era muy desolado. Estaba fuera
de la Boulevard 9 de Octubre. 120 locales de sonido, música electrónica, todo eso. Se hizo tan famosa esta calle de Rumichaca, Saruma y Víctor Mañandón debido a que cada mes hacíamos espectáculos, dábamos alegría. Yo salía con los cimbales, con mi batería afuera, con la guitarra. Guayaquil es una ciudad de fuerza, de vida, una ciudad tropical, donde le gusta la rumba, le gusta el son, le gusta el baile, y le pongo el ritmo y le pongo Guayaquil, 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 madera de guerreros, Guayaquil, esa es mi ciudad. Ecuavisa presenta el juego interactivo Ecuavisados con los García. Es un innovador proyecto cargado de trivias y también de desafíos en el que habrá premiados cada día, cada semana. Con un viaje a un destino turístico al final del concurso. Pero ¿cómo participar y cuáles son los premios? Aquí se lo contamos. Ecuavisados con los García es el nombre del juego en línea de la nueva telenovela de Ecuavisa. Los televidentes pueden participar durante la emisión de cada capítulo y tiene premios, stickers, dispositivos tecnológicos e incluso un viaje con todo pagado. Participar es sencillo. Hay que descargar Ecuavisa Play o ingresar a la página web de ecuavisa.com, ir a la sección Ecuavisados y registrar sus datos. Así, están listos para cumplir con los retos según el día y la semana. El juego consiste en coleccionar la mayor cantidad de tarjetas y stickers digitales que recibirá como recompensa al cumplir cada reto. Las tarjetas se entregan diariamente, los stickers por semana, una vez que cumpla todos los retos que han sido divididos en 5 categorías: Ecuatrivias, Contratiempo, Queremos Conocerte, bonus de redes y multipantallas, que incluyen grandes recompensas para los fanáticos de los García y que se podrán ganar estando atentos a qué hacen y qué dicen en cada capítulo. Todos los días se sortean camisetas, gorras, soportes de celular y cada semana 30 relojes inteligentes, 30 audífonos de diadema, 30 audífonos inalámbricos y 30 parlantes con Bluetooth. Al finalizar el juego, los participantes que hayan conseguido los stickers semanales serán parte de un sorteo en el cual se rifará un viaje a Punta Centinela con todo pagado. Puede participar en Ecuavisados con los García desde su celular escaneando el QR que aparece en pantalla. La ciudad de Las Vegas se despidió de su emblemático Hotel Tropicana con un despliegue de pirotecnia. Cientos de fuegos artificiales iluminaron el cielo y la estructura antes de ser demolida mediante una implosión controlada. El estallido ocurrió a las 2:30 de la madrugada sin público por medidas de seguridad, pero fue transmitido en vivo por medios locales. El Tropicana cerró en abril después de 67 años para dar espacio a un nuevo estadio de béisbol para los Atléticos de Oakland. Muy bien, y así llegamos a la parte final de esta entrega informativa. Gracias por su fiel sintonía, amigos. Mañana en contacto directo estarán el abogado internacionalista Esteban Santos para analizar la decisión de Estados Unidos de prohibir la entrada de Rafael Correa y Jorge Glass y sus familias por corrupción significativa. También Ángel Emilio Hidalgo, historiador y docente universitario, para analizar dónde queda Guayaquil en medio de la pugna del Ejecutivo con la alcaldía. ¿Realmente hay un proyecto de ciudad? Las noticias regresan este jueves en la primera emisión de Televistazo a partir de las 5:55 de la mañana. Buenas noches, amigos.